Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludándoles de las instalaciones del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Y bueno, sígase cuidando, por favor. Ya prácticamente estamos a escasas 2 semanas y media para que concluya el año. Y bueno, pues también esto de la pandemia, no hay que permitir que ceda, sígase cuidando. Sí, yo sé que vienen muchos festejos, la tamaliza y todo, pero por favor hay que seguir atendiendo a las indicaciones. No deje de utilizar obviamente su cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarse las manos de acuerdo a lo que nos han indicado los científicos a lo largo de todo este año y desde el año pasado, atender todas esas indicaciones. No se olvide que, bueno, en Composit sigue en la parte de inicio, en la página, en las redes sociales, la gran cantidad de convocatorias, programas y eventos que, bueno, a lo largo del 2021 hemos tenido para usted y también que tendremos para el próximo año. Y el día de hoy, invitada sasazo de honor, que bueno, yo literalmente así lo defino como hijo de tigre pintito. ¿Por qué? Porque me refiero al doctor Marmolejo Cosío. Él es hijo del doctor Francisco Marmolejo Cervantes, quien estuvo, bueno, en un programa especial, en una edición especial aquí de Composit Radio, y quien impartió también allá en el mes de julio una conferencia sobre el futuro de la instituciones educativas a nivel superior, pero que bueno, el día de hoy hablaremos precisamente de esta línea de expertise que bueno, muy a grosso modo porque lo vamos a estar platicando a lo largo del programa. Él ha estado en la universidad, él está en la Universidad de Harvard, ahí en Harvard University, ha estado también en la Universidad de Oxford, y bueno, pues es postdoctor, ha sido becario con ACID, que estamos también platicando en estos temas. Y bueno, Francisco Marmolejo Cosío. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Hola Edgar, muy buenas tardes, gracias, es un honor estar aquí y platicar después de, como mencionas, el, em, la gran entrevista anterior de mi papá. Así que qué honor estar acá otra vez. No, así es, y bueno, que también es parte de lo que ha sido tu trabajo, tu esfuerzo, y aparte del impulso familiar, pues también esas ganas, esa fuerza de voluntad que tú has tenido también, porque si bien no es un camino sencillo, es un camino posible, que creo que también este es un mensaje para los jóvenes, para los niños, para los chavos, que dicen, no, pues ya, ¿para qué les sigo en la escuela? O mejor me voy a trabajar. No, es que es posible desarrollarse una vida, y bueno, que has viajado finalmente por el mundo también, a través de tu desarrollo profesional. Y bueno, platicándonos un poquito. ¿Cómo es que inicias? Digo, estás orientado a toda la parte de ciencias de la computación, toda la parte de ingenierías, pero vamos, me gustaría que hagamos un pequeño viaje en el tiempo, de tú estás mucho más chavo, pero un pequeño paso para atrás en cómo es que te defines por la carrera. Digo, tú vives en Arizona actualmente, me comentabas ahorita antes de iniciar el programa, estás en Arizona, que bueno, ahí viviste algún tiempo y luego ya te empezaste a trasladar a distintos puntos para tu desarrollo profesional. ¿Cómo es que estando desde la preparatoria, lo que ya le llaman allá en el high school, dices, a ver, yo me voy por este tema, ¿no? Que es algo muy distinto, por ejemplo, a lo que tu papá se viene desarrollando? Ujú. No, y sí es una historia medio, pues no sé, yo creo que si le fueras a preguntar a mis papás, siempre se reirían y dirían que desde niño siempre me gustaron mucho las matemáticas. Yo me acuerdo que hasta de niño decía que quería ser matemático y que quería estudiar matemáticas. Y en la prepa realmente tuve una maestra en particular, lo que es, por ejemplo, la influencia de los maestros y de otros individuos que le demuestran a uno que es posible hacer estas cosas. En mi vida habíamos pensado como familia que fuéramos a mandar solicitudes a universidades como Harvard o lo que sea, completamente en serio. Yo tuve una maestra legendaria que la quiero mucho y cómo me cambió la vida, la maestra Bakarelov de Nicaragua. Entonces, en la preparatoria en Estados Unidos, aparte de mi preparatoria, tampoco había muchos mexicanos. Entonces, era una maestra con un carisma y con unas ganas daba las clases de matemáticas, porque hasta saltaba cuando hacía comprobaciones, era muy, tenía fama de tener mucho rigor, su clase no era fácil, porque ella lo que hacía es que nos daba el curso de cálculo, lo que acá en Estados Unidos son los exámenes AP, que es como supuestamente nivel universitario, pero ella lo daba con una perspectiva completamente teórica. Básicamente daba el curso como si fuera un primer curso de matemáticas teóricas en la universidad, con comprobaciones, con teoremas, con lemas, de todo, para nada el aspecto de resolver ecuaciones, sino como cómo comprobamos las cosas, de dónde proviene todo este conocimiento matemático. Eso fue un gran privilegio por tomar esa clase. Me acuerdo muy bien, y mis papás seguramente se acuerdan también, que un día
ella nos llamó a la oficina y pues uno pensaba, pues, ay, me va a regañar, algo hice mal, quién sabe qué, y que vamos llegando y que la maestra la maestra Bacarello dijo, fíjense, Francisco tiene potencial para que pueda solicitar a otras universidades, y nosotros no conocíamos el proceso porque es medio complicado también acá, cómo se Claro. mandan que ensayos y cuáles exámenes se hacen. Entonces ella nos sentó y nos dijo, pues este es el proceso, se hace así, ya está, y así, ya está. Yo puedo escribir una recomendación y básicamente por ella fue como fui llegando a la Universidad de Harvard y en gran parte, y pues por ella también, y estudié matemáticas en Harvard, matemáticas teóricas, porque me encantó ese tema, me encantaban las comprobaciones, es un tema verdaderamente bello. Y es muy diferente a lo que uno ve en matemáticas en la escuela, ¿no? No es poder hacer cómputo de cosas o de resolver ecuaciones, es muy, ¿cómo se dice? Requiere mucha imaginación y creatividad para poder hacer una comprobación. Entonces, y eso siempre me llamó muchísimo la atención. Y bueno, y debo confesar que pues, en Estados Unidos, cuando uno estudia, uno no necesita declarar lo que va a estudiar uno en un principio. Entonces, aunque me encantaban las matemáticas, también estaba considerando otras áreas como literatura, de hecho me gustaba mucho, pero al final de cuentas siempre me gustó mucho más las matemáticas y terminé estudiando eso, hice la carrera en matemáticas teóricas y bueno, y ese fue el principio, porque siempre me gustaban las matemáticas, pero también muchas otras cosas, entonces, y siento que ese también es el problema para muchos estudiantes, de que es difícil escoger una cosa en particular. Y en la Claro. licenciatura a veces uno siente que es la decisión sumamente importante que va a definir una gran parte de lo que uno va a hacer. Entonces, pues tomé muchas clases que de neurobiología, de matemáticas. De hecho, es una ironía, no tomé, yo creo que casi ninguna clase de computación, pero puras clases de Claro. matemáticas. Y al final me encantaban las matemáticas, y a mi gusto sí hubiera seguido estudiando más matemáticas, pero también me quedaba un poco las ganas de conocer un poco más del espectro de qué había más allá de las matemáticas. Tenía un poco de desencanto en el sentido de que a veces son demasiadas puras las matemáticas y no dejan de ser bellas, por decir, pero un teorema que no vaya a entender más que tres otros profesores en el mundo puede ser interesante, pero también a veces se me hacía un poquito hasta egoísta, de que sentía de que debería de tratar de hacer algo más para las comunidades en el mundo, algo más para ayudar. Y siento que eso en parte fue lo que me llevó a que después de la licenciatura me fuera a vivir a la India y trabajar por completo a un otro extremo completamente diferente, de que decidí hacer una estancia de negocios en una empresa multinacional en la India que se llama Mahindra, que tenían un programa especial Ujú. para llevar estudiantes de Estados Unidos a ver varios distintos negocios que tenían dentro de la misma empresa. Y como aparte yo había estudiado algo de Hindi, me había llamado mucho la atención, fue como la oportunidad perfecta de ir unos 2 años, ver qué había más allá completamente en el otro lado del espectro de las matemáticas puras y ver, sí, es un chavito también de 22 años, entonces, y fue genial. No, me terminé quedando con ganas de regresar al mundo académico, pero la experiencia fue increíble, la India me encantó, pues ahí conocí a mi esposa ya, entonces como que ya terminó siendo como un segundo hogar. Es chistoso porque es un poco como América Latina, pero a la enésima potencia, todo lo bueno y lo malo Ujú. está como que exacerbado allá, entonces me sentí mucho en casa y me gustó mucho, pero me quedé con las ganas de estudiar algo técnico otra vez y bueno, pues este proceso, ¿no? De como que empezar en matemáticas puras, ir al otro extremo y ver como que qué cosas había más en el medio. Y fue cuando me fui a Oxford a hacer una maestría bueno, era una maestría en computación, en matemáticas y fundamentos de la computación. Yo iba con la idea de que iba a ser matemáticas. Y afortunadamente tenía beca de parte del COPOSIT para ir a estudiar, que sin la cual no hubiera ido. Entonces estoy sumamente agradecido
al Coposit por este primer paso que me permitió tomar. Y ahí terminé tomando un curso de computación, de la teoría de Machine Learning, el aprendizaje automático, Ujú. y de ahí me empezó a gustar mucho y me encantó y encontré un asesor y pues ahí como que me fui quedando. De ahí me quedé para estudiar cosas que están en la intersección de la economía y la computación, em, con beca CONACYT para el doctorado también, gracias a la cual pude cursar mis estudios allá y estoy increíblemente agradecido. Y de ahí empezó esta trayectoria donde siguió este como camino de encontrar el punto medio, porque siguió siendo muy interesante, también un poco teórico, ya, aunque más aterrizado por el hecho de ser computacional. Pero después de terminar mi doctorado fue cuando empecé a ya trabajar temas un poco más aterrizados. Empecé a involucrarme en un grupo de investigación internacional, multiinstitucional y de varias interdisciplinario que se llama, en inglés es el diseño de mecanismos para el bien social, pero las siglas son MD4SG. Y en ese grupo fue cuando empecé a encontrar cómo aterrizar el trabajo a las comunidades que queremos ayudar. Ahí, la meta del grupo es eh, dar más acceso a comunidades marginadas. Así que las conversaciones con otros practicantes en el área, con las mismas comunidades, con gente de disciplinas muy distintas, fue como que aterrizando mucho mi investigación y fue donde me empecé a dar cuenta de que sí se puede tener trabajo técnico interesante con técnicas, lo que a mí me interesa de técnicas matemáticas y teoría que me gusta al final de cuentas y que tiene también un impacto tangible y que puede afectar problemas reales que se encuentran en el mundo. Y de ahí empecé a trabajar pues estos temas, empecé a trabajar en cuestiones también de blockchain, de criptomonedas, porque este tiene un aspecto también no solo computacional, pero también de incentivos y de teoría de juegos y todo, porque también trabajo mucho estos temas de incentivos en mi investigación computacional. Y ahí es como he ido escarbando ese nicho y de ahí desde entonces me he quedado en el ámbito académico. Estuve un tiempo como investigador en Oxford después de mi doctorado y ahorita afortunadamente hemos podido regresar a Harvard, lo cual ha sido interesante porque a veces siento como si no ha pasado el tiempo, pero en realidad han pasado casi 10 años. Mis amigos Wow. viven a 2 cuadras de donde yo conocen, los mismos con los que viví Los hace 10 mismos años, cuates de la están banda. como a 2 cuadras, casados, es la única diferencia. Entonces ya todos Ya. señores, pero ahí estamos. Entonces ha sido muy bonito regresar y el ámbito académico también ha sido muy bonito ver cómo también coincide con el hecho de que nos empezamos a poder ver un poquito más en persona y ese aspecto personal de la investigación también ha sido genial. Entonces, y un poco, pues sí, es un poco la historia larga y espero no tan aburrida de No, cómo no, se fue no. dando el caminito de más matemáticas puras hacia algo un poquito más centrado y aterrizado a los problemas que vive mucha de la población a nivel mundial. No, y fíjate, déjame nada más rescatar rapidísimo, creo que dijiste unos elementos como parte de esta historia interesantísima y yo te definiría como ciudadano del mundo, ¿no? Porque más allá de haber estado en distintos puntos es sí tener esa visión de lo global y tener un impacto local, ¿no? Que eso como le llamamos hoy precisamente a estos ciudadanos del mundo y que bueno, lo padre está también en rescatar cómo los docentes siguen jugando un papel tan fundamental en el fomento de la vocación científica. O sea, tu maestra en Nicaragua fue la que dijo, a ver, aquí hay alguien con talento, aquí hay alguien que podemos impulsar. Se dio la labor, se dio tal, pero digo, porque no les pagan de más por eso, sino, y sucede en todo el mundo, ¿no? Es esos maestros que tienen ese don de Ujú. enseñar y dicen, va para adelante. Entonces, rescato ese punto que fue, tú fuiste víctima, positivamente hablando, de ese impulso, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Vamos a empujar a Francisco y va para adelante. La segunda también que creo que dijiste medular fue este hecho que la pregunta que aqueja también a los docentes, sobre todo hoy en día, de, profe, ¿y eso para qué me va a servir, no? Y finalmente ahorita lo vamos a ir seguir develando en decir, sí, las matemáticas sí sirven, las matemáticas están en todos lados, inclusive en el derecho, en temas de sociología, en todos Ujú. lados hay matemáticas y brindan obviamente la solución, una solución fundamentada, una solución científica a los problemas que aquejan. Y el tercer punto que me parece muy, muy loable es también ese enfoque hacia lo social, ¿no? Yo hace tiempo, en las primeras ediciones de la revista Líderes,
veía como un docente mexicano que había estado o está en Harvard, digo, ya hace tiempo de eso, estoy hablando hace unos 20, 25 años ya que leí eso, que decía, en Harvard el lema es que no permitas que se te suba el humo a la cabeza, ¿no? Y creo que de alguna manera eso debe incentivar que la gran responsabilidad que ustedes tienen como científicos, como académicos, en brindar las soluciones a la población, que es algo que, bueno, de repente en ciertos países, en ciertas políticas no se da. Ahora, entrando un poquito en materia de los proyectos en específico, que también, bueno, pues imagino que te cambió un poquito la dinámica con el COVID, ¿no? Hoy vemos cómo todo el mundo lo relaciona la cuestión medicina, salud, pero estamos viendo que también en el plano de informática, de las matemáticas, de los modelados, finalmente también salud tiene que basarse en el modelamiento matemático, pues para predecir, para saber qué onda. Desde tu trinchera, bueno, tengo entendido que en ese entonces estabas todavía en Oxford, cuando inicia toda esta Así cuestión de la es. pandemia. ¿Cómo recibes la pandemia? ¿Cómo te va con la pandemia en términos de la dinámica de la investigación y sobre todo, hacia dónde se empezaron a orientar los esfuerzos de investigación, pues ya en el tema, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta porque, pues, como en todas partes, ¿no? Cambió mucho. Y en Inglaterra sí fue muy estricto toda la respuesta a la pandemia que se tuvo. Afortunadamente estaba ahí mi esposa, entonces estábamos ahí los dos, pero más allá de eso tampoco es que no teníamos mucho, no nos daban permiso de ver a tantas personas y ni siquiera afuera. Entonces sí eso cambió mucho la dinámica ya en la práctica de la investigación. Y como lo mencionaba hace rato, es algo que sí terminé extrañando mucho porque como a todos, ¿no? La fatiga de Zoom, de que a veces, al menos siento que para arrancar los proyectos a veces es un poco más difícil, a diferencia de estar en el departamento y de empezar a poner las ecuaciones y las matemáticas y discutir, a tratar de hacer eso en línea. Pero hay lo que nosotros teníamos, y para algunos proyectos esto sí fue un gran cambio, pero lo que nosotros sí teníamos de interesante fue que en el grupo de investigación que mencioné de MD4HG, desde antes ya era virtual el grupo, como desde un principio siempre fue internacional y interinstitucional. Desde antes teníamos nuestras reuniones virtuales cada 2 semanas. Fuimos como los hipsters de todo esto. Entonces, y eso, pues realmente ahí no cambió mucho la dinámica, sino la sustancia. Y siento que esto como que fue también un buen ámbito para que se pudiesen empezar a explorar ideas de cómo tratar de cerrar estas brechas entre la investigación y lo que se está viviendo actualmente. Y de ahí salieron muchos problemas muy interesantes. Empecé un proyecto que de hecho ha sido uno de mis proyectos más, en los cuales me he ocupado más en los últimos 2 años de COVID, de utilizar métodos de optimización en respuesta a la pandemia, en cuanto en particular al manejo de recursos. Y esta idea fue, como lo mencionas, de que salió de estar platicando, de estas, ¿no? Ya sabes que ahora en las prácticas, ¿no? Que siempre empiezan todas las prácticas, ay, ¿qué tal? Y empieza como que Ujú. es mandatorio, ¿no? De que los primeros 10 minutos se tienen que dedicar a la pandemia, ¿qué tal allá? Que si se va a cerrar. Entonces, como que Así más allá es. de eso, como que empezaron a salir estos temas de la charla post-COVID de cada reunión, con colegas de la Universidad de Oxford, con colegas con quienes había trabajado, con otro estudiante de mi asesora ya y varios de sus amigos. Y ahí se fue una cosa, llevó a otra y ha sido una colaboración muy grata, la más grata yo creo para mí desde la pandemia, porque no solo, y bueno, podemos platicar más al respecto, pero de ahí se fue dando una colaboración no solo con los investigadores de Oxford, pero también con investigadores potosinos, en San Luis Potosí en particular. Y Súper. para mí esto fue, no sabes cómo fue de mis experiencias más gratas tener un lazo a casa, estando tan lejos y pasando tanto tiempo sin poder ir a San Luis Potosí. Entonces, en un nivel personal, más allá de lo académico, también fueron muy buenas amistades que se fueron formando a las distancias y virtualmente y de estas Zoom amistades, pero para nada menor a amistades normales con investigadores en San Luis Potosí. Genial, y que bueno, va de la mano, ¿no? Por ahí supe que habías tenido también un encuentro en octubre de 2020, pues ahí con el doctor Salvador Ruiz Correa, del director del UI Lab del IPCIT, con
el emblemático, bueno, yo creo ya una leyenda en el ámbito científico, el doctor Rubén López Revilla, y que bueno, también tuvieron algunas charlas, inclusive con el secretario de Educación en aquel entonces, bueno, pues el doctor Miguel Ángel Lutz Steiner, que bueno, tratando de pasarlo un poquito en términos más coloquiales, ¿cómo se describiría pues este ejercicio de optimizar las pruebas, ¿no? ¿Bajo qué parámetros en términos de que pues se identifiquen los beneficios que esto brindaría, obviamente, en un contexto tan complicado como el de la pandemia? Sí, eso precisamente es, de los beneficios de estos recursos es la pregunta que nos empezamos a hacer. Y como nosotros somos, en esta área de computación que nosotros, pues nuestra área de investigación de economía y computación, muchas veces se habla de objetivos sociales, de mecanismos que se pueden implementar para maximizar cierto objetivo social. Y entonces empezamos a cuestionar y preguntarnos un poco, pues bueno, ¿cuál es el objetivo de estos recursos que se tienen? Porque sentíamos que esa pregunta no necesariamente se había hecho, y bueno, entendiblemente, porque todo se dio muy rápidamente, se vino encima la pandemia, se empezó a ver casos de ciertos países en donde sí se pudo manejar de cierta manera, bueno, momentos, porque ya pues hemos visto, ¿no? Que va y viene, ¿no? Pero en ciertos momentos de que se pudo manejar muy bien utilizando un recurso en particular, que es lo que eran las pruebas COVID. Y vimos que no en todos lados, y tampoco era diferencia de primer mundo, tercer mundo. También en Inglaterra tuvimos que nos faltaron a veces las pruebas, que no en todos lados había tantas pruebas. Y Claro. entonces, en este contexto, en donde hay pruebas escasas, fue cuando nos empezamos a preguntarnos, pues, ¿cuál es el objetivo? ¿Será el mismo? ¿Deberíamos de estar implementando las mismas cosas que se están implementando en estos países donde hemos visto que sí ha funcionado? Y ahí fue donde pues vimos en parte que no, porque son diferentes los objetivos en ese sentido. Si yo me encuentro con una escuela de 10,000 estudiantes y nada más tengo 10 pruebas a la mano, me tengo que hacer preguntas muy difíciles de que cuál es el beneficio que les quiero sacar a estas pruebas, porque también en ese momento había también escasez de productos de prueba, de tiempo, y no solo son pruebas, también son todos estos recursos médicos y recursos públicos al final de cuentas, pero el ejemplo que vimos muy factible de modelar y que tenía un impacto directo era para las pruebas COVID. Eh, y entonces, bueno, y ese ejercicio en sí es importante, y es importante también el ejercicio de definir objetivos. Es sumamente importante tener esta conversación, no en el ámbito aislado académico tampoco. Y ahí fue donde también fue muy importante platicar con colegas en San Luis Potosí. Un problema que suele pasar muy seguido es simplemente que estos ejercicios intelectuales ocurren en las universidades, en las torres de marfil, sin tener consideración a las prácticas reales. Y ahí siento que nuestros colegas en el IPCIT, Salvador Correa, Rubén, Ángel Alpuche, Cesaré, todos fue una conversación muy grata con todos los colegas para aterrizar todo esto en las realidades actuales. Y entonces la metodología que nosotros empezamos a tratar de implementar fue que y bueno, esta no es técnica nueva, pero lo que empezamos a ver en Oxford, yo tenía un colega, un buen amigo en el departamento de farmacología, Sridhar Vasudevan, que estaban empezando a implementar lo que se llaman las pruebas grupales. Y las pruebas grupales realmente es algo bastante sencillo en la práctica, que desde los años 40 se formuló, que para una enfermedad básicamente empezó con el sífilis en la Segunda Guerra Mundial con Robert Dorfman, se llama, quien fue la primera persona que ideó esta posibilidad para tratar de saber quién tenía sífilis y quién no dentro del ejército, creo que americano, no me acuerdo bien. Pero la idea es muy sencilla, básicamente uno toma, digamos, las muestras de unas 5 personas y digamos que yo tengo una prueba nada más. Lo que uno hace es que simplemente toma las pruebas y las mezcla, por decir, y luego toma una muestra de la mezcla de todas las pruebas y aplicamos la prueba que tenemos en esta mezcla. ¿Y qué es lo que nos dice la prueba? La prueba al final de cuentas va a ser positiva o negativa, en el resultado más sencillo.
Y lo que nos dice es que si sale positiva la prueba, sabemos que alguien está infectado dentro de este grupo de personas y no sabemos quién, simplemente que alguien o al menos una persona, podrían ser todos también. Pero si sale negativa, sabemos que todos están sanos, de un trancazo. Claro. Entonces, perdemos especificidad, bueno, perdemos el sentido como saber específicamente quién está infectado, pero lo que ganamos también en cierta parte es aumentar el alcance. Entonces, pues todo tiene como, viene con sacrificios, pero es importante formular y cuantificar estos sacrificios para saber qué se puede ganar y qué no, porque tampoco se puede todo, al final de cuentas. Y entonces, uno tiene que hacer lo más posible tomando en cuenta las limitaciones que hay. Y bueno, esa es la técnica básica biológica que nosotros tuvimos transferimos esa tecnología de la Universidad de Oxford a San Luis Potosí, a Alabama, con Ujú. el profesor Ángel Alpuche. Fue una gran ayuda, fue tan grato trabajar con él porque él completamente ayudó a trasladar esa tecnología para que ahora exista en San Luis Potosí. Porque hay varias maneras de hacer las pruebas grupales, pero la técnica en particular de Oxford fue el profesor Ángel Alpuche quien la aportó y que la pudimos empezar y que la tenemos ahora como herramienta ya continuando con el proyecto más adelante. Entonces, ese fue un paso. Pero ya en cuanto a la optimización, bueno, empezamos a identificar objetivos. Entonces, bueno, tomando este ejercicio, ¿no? Digamos que uno tiene, Claro. para qué funcionan las pruebas? Bueno, entonces en la pandemia al principio vimos que era pues para identificar a gente infectada. Sabemos quién está infectado, así podemos aislar a las personas y podemos prevenir que el contagio continúe. Entonces, un objetivo por una parte es prevenir contagio. Pero al mismo tiempo, algo que empezamos a ver ya cuando la pandemia empezó a continuar fue que una de las maneras más crudas de prevenir el impacto, pero que es necesaria cuando no hay otras técnicas, es simplemente el cerrar actividades sociales, el aislamiento, el famoso lockdown que vimos varios, Ujú. que aunque de una manera funciona para el objetivo que mencionamos ahorita, por otra parte tampoco es deseado porque tiene otros impactos muy importantes. Entonces las pruebas en ese sentido empezamos a ver que empezaron a ser como boleto para salir del aislamiento. Entonces como también son Mm. herramienta para minimizar el aislamiento, para digamos, salir de este aspecto negativo, de esta herramienta tan cruda que se puede utilizar para manejar la pandemia. Entonces, nosotros nos agarramos estos dos objetivos. Digamos, qué bueno, por una parte, queremos minimizar cuánto se propaga el virus, queremos identificar a gente sana, queremos romper estos lazos en donde se puede propagar el virus, pero por otra parte también queremos impedir que tanta gente cambie su patrón de vida de manera tan drástica, porque por varias razones, hay varios que simplemente por cuestiones económicas no pueden, o simplemente hay otros individuos que por alguna razón lo que están haciendo se necesita más en tiempos de pandemia. Los trabajadores esenciales, trabajadores médicos. Entonces, el primer paso fue, bueno, identificamos estos dos pasos, estos dos objetivos, y este fue una gran conversación interesante que tuvimos, no solo nosotros en Oxford, como estudiantes que estamos tan lejos de México, pero con investigadores del IPCIT. Y esa fue la primera y gracias al COPOSIT fue como se dio esta interacción tan bonita entre todos nosotros y cómo empezamos a rebotar, a ver ideas y ver cómo lo aterrizábamos. Ya después de eso, pues venía en donde nosotros teníamos un poco más de experiencia, que es en el modelamiento. Entonces, bueno, tenemos esto está bien así de manera subjetiva, pero cómo concretizamos el problema en el lenguaje matemático, como decías hace rato, no es que necesariamente sea la herramienta más perfecta, pero que nos permite tener algún barómetro para ver qué tal está el desempeño de ciertas actividades. Entonces, de ahí fue cuando nosotros identificamos una técnica y bueno, identificamos que las pruebas son importantes por tales razones, pero las pruebas también son tan efectivas como lo que se implementa en respuesta
a los resultados de las pruebas. Entonces, también, por una parte, uno tiene que tener la tecnología básica que el profesor Alpuche nos ayudó a importar a San Luis Potosí, pero por otra parte tenemos que tener la política, la metodología pública que se implementa. Y para esto lo que nosotros decidimos fue exploremos un espacio muy sencillo de metodología pública. Digamos que hay muy pocas pruebas y que lo que vamos a hacer es que estamos en una escuela, hay varios estudiantes, hay actividades académicas y las pocas pruebas que tenemos las vamos a aplicar a la población de manera exploratoria para tratar de prevenir el virus. Y si es que una prueba sale positiva, lo que nosotros vamos a hacer es mencionar que este segmento de la población, que se aísle cierto tiempo, en lo que sabemos un poco más, o por aparte saben ellos si es que tienen el virus o no. Y bueno, al tener una metodología así, hemos sacrificado algo, en el sentido de que hemos sacrificado saber precisamente quién tiene el virus con las pocas pruebas que tenemos, pero tenemos que recordar que bueno, por una parte no es deseable definitivamente, pero es necesario en cierta parte tomando en cuenta los recursos extremadamente limitados. Recuerden el ejemplo de una escuela con 10 pruebas para 10,000 estudiantes. Entonces, entonces este espacio es el que empezamos a explorar. Entonces, exploramos este espacio de utilizaciones de pruebas, mientras que también empezamos a utilizar información de la población también, porque también tenemos una población heterogénea, en el sentido de que ya hablamos un poco de que ciertos individuos tienen ciertas necesidades diferentes de volver al patrón normal de su vida, ya sea por cuestiones económicas o por también necesidad societal que nosotros tengamos, pero también hay diferentes características que influyen de manera muy importante en la propagación del virus. Digamos, tomamos un ejemplo muy sencillo de que tenemos una escuela de como 10,000 estudiantes, creo que es el ejemplo que casi siempre damos. Y en esta escuela ficticia tenemos nada más tenemos a profesores, estudiantes, que hay clases en las aulas, y tenemos una cafetería en donde todo el mundo congrega. Entonces, la cafetería es un ámbito social donde puede propagarse el virus de manera bruta, muchísimo se puede propagar. Y en esta escuela tenemos, digamos, como unos 20 profesores, como unos 500 trabajadores de cafetería y todos los demás estudiantes. Y bueno, ya en sí tenemos características diferentes, porque por ejemplo, los trabajadores de cafetería ven a muchas personas. Entonces, una posible infección de alguien en la cafetería es posiblemente con un gran riesgo para la población, porque si van a ver a todos los estudiantes, ahí se puede propagar a muchas personas. Entonces, una posible asignación, por ejemplo, sería lo que muchas veces pasa en la práctica, de que si alguien está enfermo, se confirma los síntomas con una prueba y ya sabemos si está enfermo o no, pero tampoco no nos da mucha información. Hay muchos casos asintomáticos que no se perciben. Pero por otra parte, también podemos tomar en cuenta la población heterogénea. Y si recuerdan, tenemos 500 trabajadores de cafetería. Y si podemos tener 10 personas por grupo, los podemos cubrir todos con 50 pruebas en vez de 500, digamos. Entonces podríamos cubrir todo ese segmento de la población y así impedir que haya algún caso que pase de trabajadores de cafetería, muchos estudiantes, muchos profesores. Y así, ese es el espacio básico de asignaciones. Entonces, el modelo matemático que nosotros tenemos, simplemente te puedes imaginar que es como una caja negra de matemática, en el sentido de que tú le das una asignación a la caja y te dice en un modelo muy sencillo de propagación del virus, cuántos casos previenes al haber utilizado estas pruebas de tal manera, en comparación a no haber utilizado las pruebas en un paso de contagio, digamos, tomando en cuenta un paso en el sentido de que asignas las pruebas, sacas a la gente posiblemente infectada de la población y luego ves qué ocurre. Entonces, ves el desempeño en cuanto a personas, en cuanto a infecciones, con esta caja negra de matemáticas. Al mismo tiempo también te dice cuántas personas se están aislando de manera innecesaria.
porque esto tiene que pasar si es que se hacen pruebas grupales. Y no es deseado, pero podemos cuantificar cuántos profesores, cuántos estudiantes, cuántos trabajadores de cafetería se aíslan de manera o sea, que están sanos y terminan aislándose. Y tenemos estos dos objetivos, tenemos estos dos números. Por una parte, vemos cuántos casos se previenen, por otra parte, vemos lo que hemos pagado en el sentido de gente que se está aislando de manera innecesaria. Y lo que nosotros hemos hecho es crear un software para poder visualizar estos sacrificios que tienen que pasar, tomando en cuenta el presupuesto de pruebas que existen, para ayudar a tomadores de decisiones públicas en universidades que puedan decidir qué es lo que prefieren sacrificar en dado momento, porque depende, ¿no? Podría ser el caso de que en cierta semana hay muchas actividades escolares, por lo mismo hay que darle preferencia a que los profesores no se estén aislando de manera necesaria. O puede ser el caso de que en otra semana pues va a haber mucha actividad en la cafetería y muchos estudiantes tienen que comer y por lo mismo tampoco podemos arriesgarnos. Y entonces estos cambios, estos sacrificios son necesarios, tienen que existir en el momento en el que tenemos un presupuesto limitado y lo que nuestro modelo hace es que permite visualizarlos, entenderlos y facilitar la toma de decisiones. Y ahí lo importante es facilitar, porque es algo Claro. que aprendimos mucho bueno, al menos yo como matemático teórico, computólogo, para mí ha sido también muchísimo aprender de interactuar con, con los individuos que están tomando estas decisiones, cuáles son las restricciones actuales y en gran parte un algoritmo no debería necesariamente estar tomando la decisión, sino debería facilitar y permitir este elemento humano también un poco como el espacio para que a veces la realidad es distinta a lo que está en el algoritmo y es una pieza clave en esta toma de decisiones, lo que hemos ayudado a hacer. Espero que eso no haya sido como que demasiado, siento que a veces se perdió un poco en los detalles técnicos y sé que mi familia se quejaría mucho de que uno entró mucho en detalle matemático, no, pero No, no, no. espero que no, y al menos ni tú ni quienes nos estén escuchando estén tan dormidos tras haber No, escuchado no, no, para tantas nada. matemáticas. Al contrario, Francisco, bueno, déjate comento, que ahorita que acabas de decir, quienes nos están escuchando por ahí, y gracias que nos están siguiendo, Marcela Cosío Navarro, por ahí te manda muchos saludos, Fernando Marmolejo, José Manuel Marmolejo Cervantes, Adrián HC, saludos a los dos, y de verdad, bueno, excelente, y gracias por seguir Coposit Radio. Y bueno, por algo, Francisco, yo creo que por eso Saludos te a toda la ganaste familia. Un a abrazote toda, a a toda la todos. banda, ¿no? En distintos puntos del mundo, de la República. Y bueno, la verdad es que te debo de confesar, porque sí hay ocasiones en las que, bueno, pues sí tenemos investigadores en el programa, en algunas actividades que tenemos que compositir, y sí, de repente se nos dan muy técnico. Y déjame decirte, te lo digo tal cual ahorita en vivo, por algo te ganaste el premio en 2019 del Departamento de Computación como maestro en la Universidad de Oxford, también estas nominaciones que has tenido como tutor, esos dones que sí te reconozco que tienes como de la parte de divulgador. Créeme, yo como peatón del conocimiento te entendí todo, o sea, literal, sí logré entendértelo todo, Ay, muchas y gracias. de verdad, muy bien, ¿por qué? Si bien algo que sí debo de rescatar, por ejemplo, tú hablabas de esta parte de sacrificio, creo yo no es un sacrificio como tal, digo, si bien entendemos desde el lado humanístico, sí, pero la ciencia no, un producto que hace la ciencia no es producto milagro, como nos lo venden las pseudociencias, de esto le va a responder hasta lo feo a usted, señor. Claro que no, la ciencia no funciona así, no es hace milagros, sino sí resuelve todo, pero cada cosa con su parte. Y sí quiero recalcar este elemento que tú nos venías platicando en decir, híjole, es que me parece fascinante por una simple y sencilla razón en toma de decisiones. Creo que rescatamos algún punto medular aquí también que dijiste que tú estás relacionado con la parte has metido en la parte de criptomonedas, en la parte de gamificación, en la parte de ciencias computacionales, machine learning, en el que vivimos hoy una errada percepción a veces social en que las máquinas nos van a quitar la chamba. Tú nos acabas de demostrar ahorita que las máquinas no nos van a quitar la chamba, nos van a facilitar para la toma de decisiones. Y en este sentido, toma de decisiones de carácter público. Entonces, oye, tenemos recursos limitados, no tenemos para prueba para todos, pero sí podemos
aislar por grupos, ya no tengo que cerrar todo. Entonces, colateralmente, el impacto económico, el impacto social, el impacto de movilidad, que obviamente este lockdown que tuvimos, bueno, ¿qué crisis generaron? Aparte de la deserción escolar, el rezago educativo, etcétera, la pandemia de los contenedores, por ejemplo. Oye, pues, con este tipo de modelado, puedo resolver en dónde sí le freno tantito y en dónde no. Y ante un escenario de recursos muy limitados que evidentemente no se diga Latinoamérica. También lo padre y que reconozco, aparte de tus dones de divulgador, es el hecho de que lo hayan orientado también hacia San Luis Potosí. Digo, con toda facilidad cualquiera hubiera dicho, ay, pues vamos a la Ciudad de México o agarramos cualquier otro estado o inclusive otro país, ¿no? Nos vamos a la India, que también, bueno, fue una situación muy compleja la que vivió en India. Y bueno, adentrándome a esta parte precisamente ya del producto que he venido desarrollando, no se detiene la investigación, la pandemia, vamos, el COVID llegó para quedarse, la pandemia no, gracias a este tipo de soluciones que esperemos los gobiernos lo vayan a implementar. Ahora, si bien cada país tuvo su particularidad, sus peculiaridades de cómo abordó la pandemia, de los resultados que han tenido, y este modelado finalmente se puede aplicar en todos lados, esto, por ejemplo, que ahorita fue aplicado para el coronavirus, ¿es factible, imagino yo, aplicarlo en otro tipo de contingencias sanitarias, quizá en su momento la influenza, o otras que evidentemente la especie humana pues va a pasar en el futuro, ¿no? No, sí, definitivamente. Em, bueno, por sí el modelo no necesariamente tiene que ser con COVID. Hablando en el nivel Exacto. muy específico del modelo y de la tecnología, eso uno puede reemplazar con COVID con cualquier enfermedad a la cual se le pueda hacer una prueba grupal. Y bueno, eso ya puede ser, por ejemplo, para el SIDA se utilizan pruebas grupales o y originalmente para sífilis. En fin, eso se puede reemplazar con varias otras enfermedades, pero también las técnicas del manejo de recursos es donde, y Ujú. es una parte que al menos tras esta experiencia de este proyecto me interesan muchísimo, de ver de entender cuáles son los objetivos de los recursos, de tener algún modelo y de entender estos sacrificios de hacer una cosa u otra en el sentido de cuando son limitados. Y por ejemplo, estamos explorando para ver modelos de cómo pueden las vacunas influir en este sentido, de que pues, es un recurso también limitado que se tiene que aplicar a ciertos segmentos de la población. Por ejemplo, hemos visto que se han aplicado como en varios países, se han aplicado de manera en que es extremadamente factible y tiene todas sus razones también por la cual sea por segmentos de edad. Pero también se podría hacer un argumento que no necesariamente debería ser así, como se asignen. Y todo esto también depende completamente de los objetivos. Y ahí es donde también quisiera destacar que es muy importante tener esta conversación sobre los mismos objetivos. Nosotros como Claro. investigadores, siento y en economía, en computación, a veces nos perdemos de manera ciega en los objetivos, en algún modelo, no te estaría mintiendo que a veces hasta el modelo o los objetivos se escogen para también que algo sea factible matemáticamente también. Y eso no necesariamente es una buena razón por la cual hacer los objetivos, porque los algoritmos, conforme están empezando a tomar un lugar más importante en la toma de decisiones públicas, hemos visto que a veces la injusticia se continúa a través de los sesgos algorítmicos o empeora. Entonces, ahorita hay un gran empuje en el ámbito de investigación de computación de justicia y de equidad algorítmica, que es algo que estamos aprendiendo, que hemos visto en lugares en donde hay excesos horribles desafortunadamente, pero de que es parte de esta conversación que tampoco puede existir nada más en las torres de marfil académicas, entre matemáticos que a veces escogen las cosas para factibilidad, para que sea algo factible matemáticamente. Entonces, esta Claro. conversación más general a veces así como la estamos también teniendo ahorita, es algo que tiene que ser parte fundamental de la investigación que tiene algún impacto en el ámbito público. Entonces, sí hay cierta, se puede implementar estas tecnologías para volver a tu pregunta, para otras enfermedades, para otros recursos compartidos, no necesariamente lo de pruebas. Ujú. Em, pero para todo esto es muy importante tener una conversación con las comunidades
y con quienes están tomando las decisiones para asegurarse de que no, y tener cierta metodología para asegurarse que estos excesos no perpetúen la inequidad en la sociedad. Claro, claro, y que obviamente pues permitan, creo que otro elemento que nos había comentado también es el tiempo, ¿no? Como activo más primordial que existe, la respuesta. Es decir, si nos vamos a todo mundo a establecer una prueba de forma lineal, pues va a estar obviamente complicado y la respuesta, pues obviamente los resultados van a ser bastante complicados. Oye, pues déjame platicarte, Francisco, que de verdad, y por ahí un gran saludo y un honor que estés sintonizando, como dicen al heredero y que bueno, tienes otros dos hermanos que también están desarrollándose profesionalmente excelentemente. Por ahí tu papá, Francisco Marmolejo Cervantes, tienes porra familiar desde Qatar. Entonces, un abrazo que bueno, ya me imagino que es de noche por allá, ya están a trasnoches, vamos a dar, ya van a dar las 2 de la tarde aquí en San Luis. Pobrecitos, no sé qué hacen despiertos todavía. Se andan desvelando, pues echándole porras al hijo, ¿no? Y te digo, hijo de Tigre Pintito. A Olivia Cosío, excelente. Kikisma también saludando. A Tania Ramírez, saludos. Y bueno, de verdad es que de parte de todos, Oli Cosío Aguirre. Dice, nada, que me duermo. Entonces aquí viendo al doctor Francisco Manuel Cosío y que de verdad, bueno, pues encantados aquí con el programa, redundando en estos elementos que es una solución, es para toma de decisión pública, es la optimización de los recursos, la buena gestión de la tecnología. Yo trataría quizá en cuanto a este gran ejercicio que vienen desarrollando, porque obviamente no concluye, en términos, por ejemplo, de la transferencia tecnológica, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede dar este modelado desarrollado en el software? Quizá, obviamente, quisiera entender que, pues, tanto las farmacéuticas como, sobre todo, también el gobierno, pues, podrían ser los primeros interesados, ¿no? Este ejercicio que también fue, pues, internacional, inter y multidisciplinario, interinstitucional, ¿cuál sería, cómo se daría esta fase de la transferencia, ¿no? En decir, bueno, llega el momento en que ya está aprobada, ya está validada, ya maduró de alguna manera, ahora sí vamos a transitarla. Digo, si bien a ti te toca la parte, pues, creativa, académica, de investigación, junto con el gran equipo que conformas, pero ¿cómo se daría, en qué momento se esperaría para que de alguna manera, bueno, voy a hablarlo así textualmente, que se convierta en un producto comercial, ¿no? En decir, bueno, a ver, gobiernos, ayuntamientos, farmacéuticas, aquí está esta propuesta de solución. ¿Cómo crees que se podría dar esto o en cuánto tiempo se podría dar? ¿Cómo se podría dar? Ahí sí, lo que siento que es el paso, y bueno, esto lo platico como buen teórico, como alguien que tiene Claro, muy claro. poca experiencia con tratar de traer las cosas a la práctica y algo en lo que estoy aprendiendo mucho conforme va evolucionando este proyecto, pero siento que de las cosas un poco hasta como que más difíciles de tratar de hacer, pero que es un aspecto clave para poder traer una tecnología así a casos más diversos, es simplemente tener bueno, por una parte es entender, la, como es una herramienta tan general, tiene aplicabilidad en varios contextos y por lo mismo Claro. eh, es, es, bueno, es posible sentarse con una entidad, ya sea una escuela o un gobierno o una población y crear el modelo y por una parte todas las herramientas para integrar información que existe. Porque como mencionamos, una gran parte del producto es, bueno, del proyecto y del modelo es el hecho de que la población es heterogénea, que tiene sus Así características. es. Entonces, por ejemplo, tener algún producto que pueda incorporar información que existe de maneras muy distintas en diferentes ámbitos y que pueda producir, digamos, los parámetros necesarios para el modelo, esa primera parte del proceso es lo que yo siento que se necesita de hacer como de manera más universal, digamos, la recolectación de datos y cómo es que se destilan estos datos en los parámetros claves, que eso también depende muchísimo del contexto en el que se aplica. Eso es, bueno, es la pregunta y un poco como estamos viendo cómo, por lo pronto se tienen que definir ámbitos específicos de cómo se aplica la tecnología y en ese sentido, por ejemplo, en el ámbito escolar, es donde ya hemos visto, es donde lo hemos aplicado. Entonces ahí tenemos
bien definido de que si se integran los datos de las clases de tal manera y de que cuáles son los contactos entre diferentes estudiantes en función a cuáles clases tienen en conjunto, cuáles son las tasas de infección de diferentes segmentos de la población. Esa como lista de valores importantes y cómo se puede utilizar eso para destilar los parámetros, lo tenemos en el ámbito escolar. Para otros ámbitos Claro. es una cuestión de tener esa colaboración y entender cómo hacer esa primera parte, porque la optimización se le puede, digamos, va por encima de estos parámetros destilados. Entonces, esa primera parte es lo que yo siento que es lo que se necesita explorar para poder tener esta aplicabilidad más universal que se puede. Y ahí ese es el contexto de, también es volviendo al tema también de que se necesita practicar con estas instituciones y entender, por ejemplo, cuáles datos hay, cómo se pueden recolectar y más importante todavía y algo con lo cual hemos tenido mucho cuidado es la privacidad. También por otra Así es. parte, muchos de estos datos son privados, se deberían de mantener de manera privada y asegurarnos que siempre estamos respetando la privacidad de los usuarios, porque aparte es información médica, importante, bueno, lo que dicen síntomas o comorbilidades o lo que sea. Entonces, eso es algo que estamos en este momento explorando. Y es algo de lo cual aprendemos muchísimo de Salvador Correa en UI Lab, porque si Ujú. alguien, quien, bueno, a todos, a Salvador, a Rubén, Ángel, pues, a todos los admiro mucho, pero admiro mucho cómo, al menos con, por ejemplo, la Centinela de la Salud, Así es. que estaba platicando con Rubén y con Salvador en particular, que se mantiene, de que, bueno, se tiene esta actividad también de recolectación de datos, pero al mismo tiempo respetando privacidad y con un enfoque muy específico del beneficio que quieren sacar de la tecnología. Y entonces, aprendiendo de ellos es como definitivamente queremos asegurarnos de que se hagan las cosas bien, como lo han hecho ellos. Entonces, ese proceso es como lo vemos continuando en el futuro. Qué maravilla, qué maravilla. Y de veras fascinante lo que están haciendo y que tal cual como lo platicamos desde el inicio del programa, ¿no? Y que tú lo venías trasladando en decir esta abstracción de las matemáticas, esta belleza al final del día, este arte de las matemáticas, traducidas en un impacto social, en un impacto inclusive inmediato, porque luego a veces pues también la ciencia, raíces amargas, pero frutos muy ricos, pero en este sentido lo estamos viendo en la respuesta a la pandemia. Yo quisiera brincar ahora, Mr. Francisco, que ya en el último segmento que nos queda. Eh, este elemento que en algún momento yo mencionaba a lo largo del programa sobre la percepción pública de lo que está sucediendo ahorita con el blockchain, que estamos viendo, por ejemplo, fenómenos como Kickstarter, esta fondeadora, esta cuestión de crowdfunding, ya se suma a la parte de blockchain. Bueno, estamos viendo inteligencia artificial, IoT, la red 5G, que también, bueno, hay lugares en los que dicen es que nos van a robar la parte del cerebro y cuestiones así. Que bueno, por eso es tan importante de la viva voz, de viva voz de los investigadores, de quienes hacen ciencia, sepamos, bueno, cómo funcionan realmente las cosas y de aquí este Ujú. gran proyecto de optimización de COVID. Eh, de manera general, pues tu visión de cómo se va a ir transformando esta parte de la gestión tecnológica en la sociedad, es decir, de qué manera nos va a venir a impactar uno, pues el gran reto, por ejemplo, en la educación para gamificar, ¿no? Por ahí, pues si bien a veces utilizamos estas voces muy mediáticas, llámese Elon Musk, pero también tenemos grandes científicos, grandes tecnólogos en distintos países a nivel mundial. En la India son precursores también, bueno, impulsores de la industria aeroespacial, por ejemplo, la India la está pegando muy duro, le está apostando muy fuerte. Tu visión en términos de cómo nos va a impactar todas estas cuestiones tecnológicas, metaverso, inteligencia artificial, IoT, las redes, en el devenir social, es decir, en nuestra cotidianidad. ¿Qué esperamos ver a futuro? ¿De qué manera nos va a impactar? Y pues también, impactar en términos de beneficio, es indudable que va a haber beneficios, pero también algo que tú mencionabas muy acertadamente, la privacidad de los datos, ¿no? Desde tu trinchera, ¿cuál es esta visión de lo que pudiera estar pasando, pues, para las próximas décadas? Ujú. No, pues hay son muchas ramas de tecnología que mencionas, que siento que definitivamente todas ya las estamos viendo en nuestro diario vivir.
y esta presencia simplemente va a incrementar, así como la hemos visto que ha incrementado de manera brutal durante la pandemia nuestra utilización de tecnología, como en la misma gracias a la cual estamos platicando ahorita. En cuanto a, bueno, en cuanto a cuestiones de privacidad y para simplemente volver un poco al tema de, de esto que estamos hablando, de la importancia de tener una perspectiva interdisciplinaria. Sí siento que como lo mencionamos hace ratito, que los individuos que están en la tecnología se va a necesitar tener una más gran importancia en tener perspectivas éticas, morales, más allá de la tecnología que se está desarrollando, y es algo que hemos estado viendo. Entonces está como, un poco como universalismo académico de profesionales en esta área, es algo que los computólogos y otra gente en tecnología se van a necesitar estar formando también en estas áreas también importantes del impacto ya más allá del simple hecho de formular alguna tecnología, porque por lo mismo de que se está incrementando el uso de estas tecnologías cada día. Y en cuanto a estas tecnologías específicas, por ejemplo, hablando de blockchain, que es un tema que yo trabajo mucho en los últimos años, eh, bueno, yo tampoco soy de los eh, hiper blockchain que esto va a reemplazar absolutamente todo dentro del universo y que va a ser como que la única dinero, la única manera de dinero, quién sabe qué. Pero sí siento que hay muchas técnicas muy interesantes ahí que se pueden implementar en diferentes tecnologías a nivel mundial. A mí me interesa mucho el tema en blockchain, en Bitcoin, por ejemplo, de cómo pueden individuos sin tener un organismo centralizado poder estar de acuerdo en el hecho de que, al final de cuentas, es eso el mecanismo, es como yo aquí o alguien en China podemos estar de acuerdo completamente, robustamente, que esta persona o este individuo tiene tanto dinero virtual, por decir, y que lo pueda utilizar, que lo pueda mover y que pueda comprar cosas, sin tener una entidad centralizada. Y tampoco es que esté en contra de que haya entidades centralizadas, siento que es muy importante para cómo funciona la sociedad también. Pero hay casos en donde, bueno, no en todas partes a nivel mundial existe fe en instituciones públicas como para tener centralización, como con los bancos, en los cuales aplicaciones como Bitcoin Blockchain pueden ser muy útiles. Y también al mismo tiempo, a veces los procesos centralizados terminan teniendo un costo alto o pueden tomar más tiempo. Entonces, tener algo descentralizado que funcione de manera robusta puede ser también para un gran beneficio para los usuarios. Entonces, estas tecnologías, siento que, así como lo mencioné hace ratito, no es que vayan a dominar todo y que simplemente todo el dinero que esté en existencia sea Bitcoin, sino que aspectos de esta tecnología o ciertas decisiones menores terminan tardando más por cuestiones hasta burocráticas, se van a poder de manera descentralizada resolver. Entonces, va a haber ciertas mayores eficiencias con esta tecnología en el futuro. Y en cuanto a estas cuestiones de privacidad e inteligencia artificial, es un poco volver al tema de que sí, conforme pasa el tiempo va a haber más decisiones que se toman con base a inteligencia artificial. Estamos viendo que, por ejemplo, en el ámbito médico, estamos viendo de que pues hay algoritmos que simplemente toman mejores decisiones que profesionales médicos en ciertos contextos, muy específicos todavía. Entonces va a haber, conforme de manera exponencial estamos viendo que se están integrando estas tecnologías en nuestro diario vivir y al mismo tiempo muchas veces tenemos que tomar un frenón y ver como que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, sí o no, porque tiene implicaciones muy importantes para 5, 10, 20 años adelante. Y es algo que nos estamos dando cuenta. Entonces siento que en términos de cómo está progresando la tecnología, estamos en el momento de reflexión y de tomar de reflejar y tomar este frenón y ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y cómo impedir que las tecnologías que nosotros hagamos para un futuro que van a estar en todo lo que hacemos, sea realmente para un beneficio para global, para todas las comunidades y un beneficio equitativo también, que tome en cuenta las comunidades
pequeñas también a nivel mundial. Y que siempre tengamos esta perspectiva global, pero también local, al final de cuentas, de nuestras comunidades, que no siempre se benefician de la misma manera Así de es. cierta tecnología. Así es, y bueno, de verdad ha sido maravilloso y que bueno, ese sentido de, aparte académico, esta vocación que veniste desarrollando desde muy, muy pequeño, porque bueno, ya pintaba, ¿no? Matemático en la parte de que nos decías de tu experiencia de niño, y algo que también quiero rescatar, pues a nivel humano, que es algo que no debemos de perder, porque también estamos en una creciente crisis de valores humanos tremenda. Es algo que yo voy a citar de cuando tú participaste con un mensaje en el programa de tu papá, el doctor don Francisco Marmolejo Cervantes, que decías, en la mañana pudiste haber hablado con la reina de Qatar y en la tarde estar vendiendo listones en la papelería, ¿no? Entonces, de verdad creo que ese sentido humano es algo que debe de valorarse dentro de la responsabilidad de los científicos a nivel mundial, porque de repente, no nada más en nivel académico, sino también en otros ámbitos, a veces empresariales, sociales, pues hay quien de repente dice, ay, jole, no hay que perder de vista este sentido social y humano, y más de aquellos que cuentan con el conocimiento, que desarrollan el conocimiento y tienen esa capacidad de proporcionarlo y generarlo. Y bueno, algunos saludos finales que de verdad hoy tuviste mucho coro, mi estimado Francisco. Guadalupe Alejo, desde YouTube, doctor, un placer escuchar sus experiencias. También el usuario Sasa Madmen, excelente, un gran saludo desde la zona media de San Luis Potosí, y bueno, la familia Cosío, la familia Marmolejo, evidentemente sintonizando desde distintos puntos del mundo. Y bueno, de verdad es que ha sido un verdadero placer, un honor, al igual que cuando estuvimos con tu papá, el escucharte. Yo le invito a todos aquellos que siguieron el programa o que se sintonizaron un poquito más tarde, queda grabado en las plataformas del Coposit, vean el programa completo. De verdad es que ha valido la pena por la experiencia de vocación científica que Francisco, que Paco de verdad tiene, es increíble. Dos, el sentido humano. Y tres, chavos, los que todavía siguen huyéndole a las matemáticas, a donde vayan, les van a ayudar las matemáticas. No le huyan a las matemáticas porque es lo que nos va a dar solución absolutamente a todo. Mi estimado Francisco, antes que nada quiero desearte lo mejor en este cierre de año, mucho más bendiciones para el próximo año, para ti, para los tuyos, para toda tu familia, y que sigan cosechándose los éxitos. Seguiremos muy de cerca pues tu carrera porque eres muy joven, así que si de por sí lo que has logrado, sé que seguirás cosechando muchos éxitos más a lo largo de toda tu trayectoria. Muchas gracias, Edgar. No, ha sido un placer estar aquí y pues sí, como mencionas, que este mensaje a los jóvenes en particular, que también, para terminar, de que existe este ámbito interdisciplinario, hay mucho que podemos aprender de todos y de las comunidades, como de Claro. todos dentro de la comunidad. Así que invito bueno, a quien esté escuchando y quien quiera que con mucho gusto podemos platicar también más por aparte, pueden encontrar mis datos en línea y podemos platicar más de investigación o de simplemente de la carrera académica, cómo progresar, siempre estamos aquí para ayudar. Entonces, Genial. lo que se ofrezca también, aquí estoy a las órdenes de quien quiera algo de ayuda con eso también. Mil gracias, de verdad un honor. Te mando un fuerte abrazo, Francisco. Un abrazo para ti, para tu esposa, para toda tu familia. Bendiciones en este cierre de año. Gracias, Edgar. También que la pases muy bien en el final de año también. Muchas gracias, fuerte abrazo y bueno, de verdad un honor. Estuvo con nosotros el día de hoy el doctor Francisco Marmolejo Cosío desde Arizona, pero bueno, ha estado en sin números, un ciudadano del mundo ejemplar y que debemos de seguir de cerca. Recuerde que en Composit seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica o telefónica. Siga nuestras redes sociales. Gracias a Ángel Flores en los controles y en la transmisión. Saludo a todo el gran equipo del Coposit y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles.